Capítulo 7. Se pasó los 2 días siguientes escribiendo cartas que acabaron consumidas por el fuego de la chimenea. Todas, sin excepción, estaban dirigidas a su esposo. Unas llenas de reproche y otras de súplicas. La mayoría apelando a su sentido del honor, y solo unas cuantas llenas de improperios que escribió con las mejillas encendidas. Estas últimas ni siquiera se planteó enviarlas, por supuesto, pero le sentaron bien a su espíritu. De vez en cuando, y sin que pudiera evitarlo, recordaba la única noche que habían compartido juntos. La delicadeza que él había mostrado en el lecho, el sendero de besos que había esculpido sobre su piel y que a veces, en las noches más sombrías, relampagueaban bajo su ropa. Rememoraba el contorno de su rostro, el cabello cayendo en ondas sobre sus rasgos, los ojos azul oscuro que mantuvo cerrados la mayor parte del tiempo y que cuando abría reflejaban el resplandor de la luna, aquellos labios finos y suaves y el roce de su mentón contra el cuello. La carne se le encendía cada vez que él ocupaba sus pensamientos, como si lo sucedido después, como si lo sucedido desde entonces no fuese más que un mal sueño. Supo que podría llegar a amar a aquel desconocido, aunque ese sentimiento hubiera terminado siendo tan efímero como irreal. La última carta que escribió hablaba de todo eso, y en ella puso su corazón derrotado. Acabó en el mismo sitio que las demás, y comprendió que ninguna misiva que ella pudiera redactar, por más sincera que fuese, haría cambiar de parecer a un hombre como Nicholas Hancock. Ser consciente de ello la hizo hundirse un poco más en su miseria, que la tuvo sumida en un estado de letargo durante varias jornadas. Ni siquiera se preguntó por qué los Powell no adornaron la casa para la Navidad. ¿Por qué no acudió ninguno de los vecinos de la zona? Ni por qué a ella le importó todo un ardite. Pasó la mayor parte de aquellas fiestas en su alcoba, a veces en bata y en camisón, sin ánimo siquiera para vestirse y bajar al jardín. Sin importarle tampoco si las manecillas del reloj habían encontrado al fin el modo correcto de desplazarse. 1814 llegó acompañado de un fuerte viento que azotó la casa y la hizo crujir hasta los cimientos, y tras él llegó la nieve, que cubrió los campos, los caminos y hasta el corazón de Madeline. La escarcha cinceló una coraza sobre su pecho, y enero se deslizó sobre ella como un mal presagio. Febrero la mantuvo bajo las mantas, presa de unas fiebres tan altas que temió morir en aquella casa fría como una tumba. Nellie se ocupó de ella lo mejor que pudo, hasta que también enfermó, y Prudence Powell tomó el relevo, cuidando de ambas a base de pociones y ungüentos que llagaron su piel, pero que se llevaron a muerte con ellos. Cuando despuntó el mes de marzo, Madeline abrió los ojos una mañana para descubrir que no quería languidecer en aquel lugar inhóspito hasta apagarse, y que si quería sobrevivir, debía hacer algo con su vida. Volvió a salir al jardín, aunque en los primeros días apenas fue capaz de recorrer un centenar de metros sin sentirse agotada. Para su sorpresa, el gatito había sobrevivido al invierno. Había crecido un poco, pero estaba algo escuálido, como ella misma, y se movía con idéntica lentitud, como si hubiese olvidado cómo jugar con las hojas muertas. La nieve comenzaba a derretirse, y los brotes tiernos salpicaban el manto de hielo que el sol luchaba por derrotar. Madeline se sentía como esos retoños que luchaban para subsistir a base de tenacidad, y se esforzaba, como ellos, por encontrar su propia fortaleza. Cuando la persistente lluvia le impedía salir, se dedicaba a subir y bajar las escaleras, hasta que agotada,
Se dejaba caer sobre cualquier peldaño para recuperar el aliento, lo que le granjeó las miradas extrañadas de los habitantes de la mansión. Debían de pensar que se había vuelto loca, aunque no desistió de su empeño. Poco a poco recuperó las fuerzas. Una tarde lluviosa se descubrió pensando en el gato, su compañero de infortunios. Al llegar la noche, después de que Nelly le ayudara a desvestirse y ponerse el camisón, se sentó junto al calor de la chimenea. Se lo imaginó empapado, hambriento, temblando de frío, y se sintió culpable. Se recriminó a sí misma esos pensamientos. Solo era un gato. No le pertenecía y no era su responsabilidad. Eso se repetía una y otra vez mientras iba de ventana en ventana, por si lo descubría en algún rincón del jardín. En la planta baja repitió la operación y al final lo vio, hecho un ovillo tembloroso bajo un seto, casi en línea recta a la puerta principal. Se le hizo un nudo en el estómago al verlo allí, aterido. Ni siquiera lo pensó. Se dirigió a la entrada y abrió la puerta principal. Una ráfaga de lluvia y frío la azotó de inmediato, aunque no le impidió dar un par de pasos y situarse bajo el porche. «Gatito, gatito», llamó. «Ps, ps». Centró su atención en el arbusto bajo el cual sabía que se encontraba y vio aparecer su cabecita, curiosa. «Vamos, pequeñín, ven aquí», le dijo. Se agachó y estiró una mano en su dirección. El felino comenzó a moverse hacia ella, ajeno a la lluvia. A Madeleine le inquietó la escena. Estaba convencida de que debería haber recorrido aquella distancia a la carrera para evitar mojarse, y sin embargo, lo hacía de forma pausada, sabiendo que de otro modo igual ella se asustaría. Sin saber por qué, se le humedecieron los ojos. «Estos días puedes quedarte dentro», le dijo, cuando el gatito al fin alcanzó su altura. Con todo el pelo mojado y pegado a la piel, comprobó que estaba muy delgado y que se le marcaban todas las costillas. ¿Por qué no se había ido ya de allí? El animal se tomó unos segundos, como para cerciorarse de que las órdenes eran correctas, y luego cruzó el umbral. Madeleine cerró la puerta y se lo quedó mirando. ¿Qué iba a hacer con él ahora? ¿Y si los Powell lo descubrían allí y pensaban que se había colado en la casa? ¿Y si decidían echarlo a escobazos o algo peor? Debería haberlo pensado antes de abrir la puerta, se dijo Madeleine, aunque no se vio con ánimos para echarlo de nuevo a la calle. Comenzó a subir las escaleras y a medio camino se detuvo. Miró hacia abajo y lo vio allí sentado, mirándola. «¡Vamos!», lo apremió y esta vez sí que acudió a la carrera. Madeleine lo dejó entrar en su habitación, aunque no se atrevió a tocarlo. Colocó una toalla vieja frente a la chimenea, que el gato ocupó de inmediato, y bajó en busca de un poco de leche. Encontró los restos de un pollo asado en la alacena y deshuesó un muslo con sumo cuidado. El animal comió con auténtico apetito y luego volvió a ocupar su lugar frente al fuego, donde comenzó su ritual de limpieza. Madeleine se sentó a una distancia prudente y lo observó así calarse durante mucho rato. Luego se hizo un ovillo y se quedó dormido. Parecía relajado y feliz, aunque Madeleine estaba lejos de sentirse del mismo modo. ¿Y ahora qué?, se preguntó. ¿Y si lo dejaba allí y el gato le atacaba mientras dormía? ¿Y si decidía hacer sus cosas por todas partes? ¿O le daba por destrozar las cortinas o la tapicería de los sillones?
De nuevo, se dijo que debería haberlo pensado antes de darle cobijo en la casa. Ahora ya nunca podría echarlo de allí. Con una mueca de disgusto por su falta de previsión, se preparó para irse a la cama. Tardó mucho rato en dormirse, con el oído atento por si lo oía moverse, pero al final el sueño la venció. Por la mañana, Madeleine abrió los ojos y se palpó la cara de inmediato. Sabía que era un gesto estúpido. Si el gato la hubiese arañado, el dolor la habría despertado de súbito. Percibió un peso junto a su pierna derecha y se incorporó a medias en la cama, con cuidado. La sangre se le congeló en las venas cuando lo vio allí dormido, pegado a ella, aunque su aspecto no era en absoluto amenazante. En algún momento de la noche el fuego se había apagado y el animalito había buscado otra fuente de calor. Se obligó a respirar en suaves bocanadas y a permanecer muy quieta para no despertarlo. «Tranquila, Madeleine», pensó. «Tranquila». El animal abrió los ojos y la miró durante unos segundos. Se levantó y comenzó a estirarse, mientras ella lo contemplaba, absorta. Cuando comenzó a avanzar hacia ella, contuvo la respiración, con las manos sujetando con fuerza la ropa de cama por si tenía que cubrirse de improviso. Y entonces, el gato hizo algo para lo que no estaba preparada. Comenzó a ronronear, bien pegado a su costado, y con la cabeza buscó su mano para que lo acariciara. Madeleine abrió los dedos, casi agarrotados con cautela, y el pequeño colocó allí su cabecita, sin dejar de ronronear y dando un suave maullido. Movió las yemas sobre aquel pelaje sedoso, mientras su corazón se derretía y pensaba en que aquel pequeñín estaba tan solo y abandonado como ella. Lo observó con atención. Era totalmente blanco, excepto por una mancha negra en la cabeza que cubría parte de su ojo izquierdo, y otra que cubría la pata delantera derecha casi en su totalidad. Dependiendo del ángulo en que lo mirara, parecía manco de aquella pata. «Te llamaré Nelson», le susurró sin dejar de acariciarle. «Como el almirante Horacio Nelson, el héroe de Trafalgar». Madeleine acababa de hacer su primer amigo en Black Rose Manor. «Señor Powell, ¿podría llevarme al pueblo?», preguntó una mañana en que lucía un sol espléndido. Ya iba siendo hora de que conociera el lugar en el que iba a transcurrir el resto de su existencia. «¿Ahora?». El hombre alzó la cabeza de los legajos que consultaba, sentado a la mesa de su despacho. Era evidente el fastidio que su petición le había provocado. «¿Está muy ocupado?». «En realidad sí, y debo salir en unos minutos a ver a uno de los arrendatarios». Madeleine iba a replicarle cuando él continuó hablando. «Nelly puede llevarla o hacerle los recados que necesite». ¿Nelly? No hubiera imaginado que aquella muchacha en apariencia tan apocada fuese capaz de manejar alguno de los vehículos de la propiedad. «Ella es quien se ocupa habitualmente de sus menesteres». La posibilidad se le antojó mucho más apetecible que compartir la mañana con su hosco administrador, así que aceptó la propuesta de inmediato y se fue en busca de la muchacha. Nelly se había recuperado de su enfermedad más rápidamente que ella y llevaba días trabajando con normalidad. Fue incapaz de descifrar la expresión de su rostro, pero intuyó que su petición no le había desagradado. A juzgar por la celeridad con que soltó el paño de limpiar los cristales y subió las escaleras para cambiarse de ropa. Madeleine ya se había vestido para la ocasión, con uno de aquellos feos vestidos que tanto odiaba y que su sencilla capa ocultaba a la perfección. En apenas unos minutos, la joven estaba de vuelta y le pedía que la esperase junto a la puerta, que enseguida regresaba con el calecín.
El viaje fue agradable, aunque apenas intercambiaron un par de frases de cortesía. Madeleine nunca había tenido mucho trato con los criados, otra de las estrictas reglas de su madre, que consideraba que un exceso de confianza hacia ellos los conduciría a olvidar cuál era su verdadero lugar en la casa. Ni siquiera sabía qué temas podían interesar a una chica tan tímida como Nelly, cuya soltura en el manejo del vehículo no dejaba de sorprenderla. El recorrido se le antojó extraordinariamente breve, como si la distancia hubiera menguado desde su llegada a Black Rose Manor. Nelly condujo el calesín hasta una explanada a las afueras del pueblo, y ambas continuaron el camino a pie. Como no iban a ningún sitio en concreto, y lo único que deseaba Madeleine era conocer un poco el lugar, le pareció lo más apropiado. Era una localidad pequeña que, según la muchacha, no contaba siquiera con un centenar de hogares, casi un tercio cerrados o abandonados. Pasaron junto a algunos de estos últimos, cuyo deterioro aún destacaba más al lado de los que estaban habitados. Pequeñas construcciones de piedra con tejados de pizarra y diminutos jardines en la zona delantera salpicados ya con los primeros capullos de la temporada. Falmouth tenía 2 calles principales, que formaban una especie de cruz, y media docena de secundarias, muchas de las cuales morían a los pies de los extensos prados que las circundaban. Madeleine había recorrido una de ellas al día de su llegada, aunque apenas recordara más que un puñado de manchurrones sobre el cristal del carruaje. En el punto en que las 2 principales arterias confluían, se asentaba una plaza de buen tamaño, precedida por una iglesia de piedra, y frente a ella, un modesto edificio que Nelly señaló como el ayuntamiento. Entre ambos, distinguió una taberna y algunos comercios, y en el centro, una sencilla fuente también de piedra. Varias mujeres la rodeaban, cargadas de tinajas y otros recipientes, y parecían charlar animadamente. Madeleine apenas les dirigió una mirada, pero de repente fue consciente de la disminución de la algarabía y supo que en ese momento ella era el centro de atención. Incluso un grupo de niños, que había visto por el rabillo del ojo cotorreando en una esquina, detuvieron sus juegos, sin duda alertados por el repentino silencio de sus mayores. Un hombre de mediana edad, de barriga prominente y cabello ralo y entrecano, salió en ese instante de la iglesia. Sus ojos grandes, saltones y de un apagado tono cerúleo se posaron en ambas mujeres. «Buenos días, reverendo Wilkes», le saludó Nelly, a todas luces cohibida. «Buenos días, señorita Harker». Su voz era ligeramente rasposa, y Madeleine casi pudo sentirla arañando su piel. «Hace días que no la vemos en el oficio dominical». «La nieve», comenzó a decir la muchacha. «Ah, sí, en efecto». El hombre apoyó ambas manos de 2 gordezuelos sobre su abdomen y miró en derredor. «Por fortuna el invierno parece tocar a su fin». «Permítame que le presente a la condesa de Sedgwick», dijo un poco atropellada. «Oh». El hombre irguió la espalda e inclinó la cabeza en dirección a Madeleine. «Es un placer conocerla, milady». «Señor Wilkes». ¿Ha venido quizá a pasar unos días? Sí, una temporada», respondió ella, que no lograba explicarse cómo el rumor de su llegada no había recorrido el pueblo entero como un reguero de pólvora. Su esposo la acompaña, supongo. Lord Sedgwick se ha quedado en Londres. Ya sabe, los asuntos del Parlamento no admiten demora. ¿Y le ha permitido viajar sola hasta aquí? En su voz aleteaba un reproche que soliviantó el ánimo de Madeleine.
tuvo la gentileza de acompañarme. Ah, muy bien. Así es como debe ser. Madeleine prefirió no responder a ese comentario y aguantó el escrutinio del religioso sin pestañear. Espero verla en el oficio del domingo, dijo al fin. Por supuesto, allí estaré, respondió ella, con la sonrisa más amable que fue capaz de improvisar. El reverendo inclinó la cabeza y continuó su camino, y ellas hicieron lo mismo. En realidad, Madeleine ni siquiera se había planteado asistir de forma regular a los oficios. No era una creyente fervorosa, y lo que tuviera que hablar con Dios, prefería hacerlo en la intimidad. Pero tampoco quería enemistarse con una de las fuerzas vivas de la zona. Además, pensó que como condesa que era, debía dar ejemplo. Las mujeres de posición no podían permitirse saltarse determinadas reglas, y esa era una de ellas. Visitaron el colmado, donde adquirió algunas fruslerías y donde conoció a otros vecinos. Y luego el ayuntamiento, para presentarse a las autoridades. Allí conoció al corregidor de Falmouth, Edward Constable, que era quien se ocupaba tanto de mantener el orden en la localidad como de impartir justicia, aplicar las leyes del Parlamento o cerciorarse del buen estado de edificios, puentes y caminos. Era un hombre de mediana edad, de complexión media y aspecto anodino, que se transformaba por completo en cuanto abría la boca. Su voz profunda y el modo en que entonaba las palabras hacían que fuera imposible sustraerse a su influjo, y Madeleine reconoció que se habría pasado la mañana entera escuchándole hablar. Se mostró encantado de conocerla y parecía sincero. Su trato era exquisito y sus modales impecables. Madeleine intuyó que aquel no era su primer destino y se preguntó si habría cometido algún desliz en el pasado que le hubiera desterrado a una localidad tan modesta como aquella. Tras despedirse y volver a la plaza, Madeleine decidió que había llegado la hora de regresar a Blackrose Manor. Poco más había que hacer en un pueblo tan diminuto como aquel. Durante el trayecto, le pidió a Nelly que le enseñara a manejar las riendas, por si en algún momento deseaba usar el calesín y ella no estaba disponible. La joven pareció sorprendida con la petición, pero le cedió las riendas y le dio algunas instrucciones sencillas. A Madeleine le costó un poco dominar los principios básicos. De hecho, en cuanto las tomó, el caballo se quedó plantado en medio del camino y no encontró la manera de que volviera a caminar. La situación provocó la hilaridad de ambas, pero al final, con un poco de práctica, descubrió que poseía incluso cierta destreza. Esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, contempló su reflejo con renovado interés. Los pómulos marcados y las mejillas hundidas, los ojos verdosos y excesivos, las cejas bien delineadas y la boca ligeramente carnosa y tal vez un poco pequeña. Era la misma joven que había llegado allí hacía 4 meses, tal vez algo más demacrada, pero seguía siendo ella. El cabello se le había oscurecido al no someterlo a extraños tratamientos, aunque solo la parte superior. Desde la altura de las sienes hasta las puntas seguía presentando un tono rubio pajizo y un aspecto débil y quebradizo. Se preguntó dónde podría obtener algunos de aquellos botinjes que su madre le hacía usar, y de repente cayó en la cuenta de que ya no eran necesarios, de que nadie la iba a obligar a utilizarlos, de que nadie la iba a sacar a bailar en un salón lleno de candidatas rubias y estilizadas, y de que tampoco le iba a importar a nadie de qué color llevara el pelo. Y eso, lejos de entristecerla, supuso un alivio que la hizo tambalearse sobre la banqueta. Era libre. Por primera vez en su vida, era libre de hacer con ella lo que quisiera. Dentro de unos límites, por supuesto, pero tampoco tenía intención de formar parte de una compañía de teatro o de disfrazarse de hombre para alistarse en el ejército.
Podía leer lo que se le antojase, comer hasta hartarse si ese era su deseo, dormir hasta mediodía o levantarse al amanecer, frecuentar a quien quisiera y tocar cualquier tema de conversación. Y ya no tenía por qué castigar su cabello hasta que éste acabara por abandonar su cabeza. Presa de la euforia, abrió uno de los cajones del tocador y tomó unas largas tijeras. Envolvió con una mano la escasa mata de pelo y, sin detenerse a pensar, cortó casi un palmo. No era un gesto muy osado, pero tampoco quería excederse. La melena le llegaba ahora hasta media espalda, y pensó que con el tiempo se lo iría cortando hasta que aquel tono amarillento hubiera desaparecido por completo. Le gustaba su tono natural, que parecía más acorde con el color de sus ojos. Envalentonada por su propia actitud, se sentó a escribirle al fin una larga carta a su madre, en la que la ponía al corriente de su situación, con todos los detalles. Satisfecha consigo misma desde que llegara a Black Rose Manor, se metió en la cama de buen humor, también por primera vez, y durmió de un tirón. Nelly se mostró inicialmente sorprendida con la idea de que hubiera adoptado un gato, pero luego parecía encantada con su presencia y le traía trocitos de carne de la cocina, escondidos en el bolsillo de su falda. La señora Powell, en cambio, se limitó a musitar que aquel bicho solo era un saco de pulgas que no traería más que enfermedades, y Madeline no se atrevió a contradecirla. Había observado al gato a conciencia y estaba más limpio que nadie en aquella casa, ella incluida. Cada día dedicaba horas a su aseo personal, y el pelo le brillaba como si fuese una estrella. Desconocía qué opinión tendría el señor Powell sobre el asunto, porque rara era la vez que lo veía por la casa. «Señora Powell, ¿dispone de unos minutos?» Madeline había bajado a la cocina esa mañana y encontró a la cocinera salpimentando un guiso. «Desde luego, milady». La mujer dejó la cuchara de madera sobre la encimera y cruzó los brazos. «¿No quiere sentarse?» Su actitud le resultaba un tanto belicosa y no buscaba un enfrentamiento con ella. No podía olvidar que había sido esa mujer quien la había cuidado durante su convalecencia, aunque lo hubiera hecho con desapego y a desgana. Prudence tomó asiento y Madeline la imitó. «Tengo entendido que además de cocinera, es usted el ama de llaves». «Sí, aunque la verdad es que aquí no hay mucho que hacer». A Madeline le hubiera gustado corregirla, pero prefirió guardar silencio. «He pensado que tal vez podría contratar a una nueva cocinera y quizá un par de muchachas para que ayuden en la casa. Así podría ejercer usted solo como ama de llaves con mayor comodidad y eficiencia». Madeline se felicitó a sí misma por el modo en el que había planteado la cuestión, que llevaba días rondándole la cabeza. En realidad le hubiese gustado decirle que sus platos eran terribles y que la casa necesitaba unos cuidados que no le estaban dispensando, y que en parte era culpa suya. Su madre no habría tenido ningún problema en hacerlo de ese modo, pero ella no era su madre, ni tenía que comportarse como si lo fuera. «¿Cree que merece la pena?» «¿Cómo? ¿Cómo dice?» «¿Se va usted a quedar tanto tiempo como para que importe?» Madeline abrió aún más los ojos y contempló la mirada desafiante de aquella mujer. «El tiempo que yo vaya a permanecer aquí solo es asunto de mi incumbencia, pero mientras tanto creo que es necesario que se lleven a cabo algunas reformas. Esta propiedad pertenece a los Sedgwick, y así debe parecerlo». «Señora, no necesita mi permiso para hacer lo que considere oportuno», repuso la mujer con cierto retintín. «En efecto, no lo necesito.
Madeleine se levantó, con las rodillas temblando y el vestido pegado al cuerpo a causa del sudor. Sentía las mejillas encendidas y el aliento entrecortado, y abandonó la estancia como si hubiera atravesado los campos a la carrera. Jamás, en toda su vida, se había enfrentado a nadie. Huía de las confrontaciones porque se atoraba, y las palabras se le enrollaban en la lengua, y acababa llorando y soltando hipidos que restaban cualquier credibilidad a lo que quisiera decir. Así había sido con su madre, con una doncella que había tenido a los 13 años y con el que ahora era su marido. Pero en esta ocasión, en esta ocasión había sido capaz de decir lo que deseaba decir, en el tono en el que quería hacerlo y sin atrabancarse ni echarse a llorar. Que el cuerpo entero le temblase, como si fuese una hoja vapuleada por un vendaval, era un precio muy pequeño a pagar por la satisfacción que experimentaba en ese instante. Lo que aún no sabía era dónde podría encontrar una cocinera y 2 criadas para la casa. Pero esa era otra historia. La pequeña sensación de triunfo, sin embargo, le duró bien poco. Solo un par de días más tarde, cuando bajó dispuesta a acudir a la iglesia con su nueva berlina, descubrió que el administrador no se encontraba en la propiedad. «Tuvo que salir, milady», le dijo la cocinera a todas luces satisfecha. ¿Un domingo por la mañana? No había creído ni una palabra, y supo que aquel pequeño contratiempo era una especie de pueril castigo por lo sucedido días atrás. Mi Edgar atiende una propiedad muy grande, señora. Nunca se sabe cuándo ni dónde puede surgir un problema. Ya veo, dijo ella como única respuesta. Nelly puede llevarla. Sí, eso ya lo sabía ella, pero lo cierto es que no quería acudir a la iglesia en aquel cochambroso calesín. ¿Qué pensarían los habitantes de Falmouth si la condesa se presentaba de aquella guisa? Que la muchacha manejara la berlina se le antojaba demasiado complicado. Era un vehículo mucho más grande, con 2 caballos en lugar de 1, y no confiaba en que su destreza alcanzara tales cotas. Quizá podría contratar un cochero también, apuntó la mujer, con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que Madeleine sabía que no lo era. Abandonó la cocina y fue en busca de la criada, que se mostró encantada de acompañarla, y que en efecto le confirmó que no se hubiera atrevido a conducir la berlina. Madeleine le preguntó si los Powell acudían los domingos a la iglesia, y Nelly dijo que no, aunque le permitían asistir a ella. Utilizó exactamente esa palabra, como si asistir al oficio fuese algún tipo de extraño favor. Esta vez la muchacha condujo el vehículo hasta una explanada situada detrás de la iglesia, donde había 2 carruajes con mucha más prestancia, uno de ellos realmente lujoso. Se preguntó a quién pertenecerían. Rodearon el edificio y llegaron hasta la plaza, prácticamente vacía. Casi todo el mundo había entrado ya, y Madeleine temió llegar tarde. Entraron en el templo, una construcción sencilla con el techo abovedado y arcos de media punta, y recorrieron el pasillo hasta los bancos delanteros, donde era habitual que se sentasen las personalidades de la zona. Intentó ignorar los cuchicheos que despertaba a su paso, y caminaba con la cabeza erguida y la mirada al frente. Justo antes de llegar a su asiento, saludó al señor Constable, el corregidor, que le presentó a su esposa, aunque no logró escuchar su nombre. Era una mujer menuda, y de su sombrero escapaban mechones de un cabello tan rojo que parecía arder. Le hizo una pequeña reverencia y le dedicó una sonrisa tan luminosa que logró tranquilizarla. Una vez que tomó asiento, giró la vista hacia el banco de la izquierda, al otro lado del pasillo, y se tropezó con la mirada azul de un hombre de avanzada edad y porte regio, vestido con una elegancia que solo había visto en los mejores salones de Londres.
Llevaba la cabeza descubierta, que inclinó cordial en su dirección, y el pelo largo y canoso peinado hacia atrás y recogido en una pequeña coleta. Era delgado y alto, muy alto de hecho, con el rostro enjunto y adornado con un bigotico encantador. A su lado distinguió una pareja de mediana edad, que la saludaron con un cabeceo, pero con algo menos de simpatía. Él apenas alcanzaba el hombro de su compañero de banco, y lucía un abultado abdomen y unos mofletes a medias cubiertos por las patillas y el bigote, mucho más abundante. La que parecía ser su esposa era una mujer alta, más que su marido, y muy delgada. Le dedicaron una sonrisa de circunstancias que Madeleine también devolvió del mismo modo. En ese momento apareció el reverendo Wilkes y comenzó el oficio, durante el cual Madeleine se perdió en sus propios pensamientos. No fue hasta el final que despertó de su trance, cuando escuchó que él la nombraba. Estaba comunicando a los feligreses que la condesa de Sedgwick ocupaba Black Rose Manor, y los murmullos aumentaron de intensidad. Siempre había odiado ser el centro de atención, y ahora parecía que eso iba a formar parte de su vida diaria. Rogó a Dios para que le diera fuerzas.